Hola a todos, bienvenidos a este Trends Hub de sostenibilidad que lleva como nombre Luz para Ciudades Inteligentes. Este conversatorio está centrado en los retos del alumbrado público y la renovación tecnológica, un campo que conecta aspectos tan diversos como la eficiencia energética, la transición a las ciudades inteligentes y el cuidado de los cielos nocturnos. Queremos descubrir cómo la industria local puede ser pertinente y responder a los retos de diseño, fabricación y a la forma en la que se habitan las ciudades en México. Como quizás saben, este Trends Hub está presentado por Construlita en colaboración con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE. Y esta tarde nos acompañan Odón de Buen y Rafael Álvarez, que ya leyeron un poquito de la trayectoria de cada uno. Esta es una sesión en vivo porque queremos que se unan a esta conversación. Para hacerlo utilizaremos Slido. Pueden descargar la app, también pueden escanear el código QR que aparece en su pantalla o entrar al sitio web slido.com y utilizar el hashtag LeadFest21. Eso se los recordaré varias veces durante la sesión, pero de todas maneras siempre pueden descargar escanear el código que aparece en sus pantallas para enviarnos preguntas, para votar por las preguntas que otros hayan realizado o dejarnos comentarios que leeremos más tarde a cada uno de nuestros expertos. La mecánica es muy sencilla. Primero tenemos una sesión de preguntas que hemos preparado para nuestros expertos y posteriormente pasaremos a las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Así que sin más, quiero agradecerles, Odón, Rafa, gracias por acompañarnos esta tarde y vamos a abrir esta charla con una primera pregunta para ambos. Cuéntenos, por favor, sobre su proyecto y en especial sobre la trayectoria profesional de cada uno. Empezamos contigo, Odón. Uy, 2 minutos. Bueno, yo soy ingeniero mecánico eléctrico por la UNAM, tengo una maestría en energía y recursos por la Universidad de California en Berkeley. Me he dedicado a temas de energía desde que empecé a aplicar mis conocimientos en una carrera. En un tiempo estuve en la energía solar, cuando estuve en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, luego pasé a Comisión Federal de Electricidad y entré al tema de la eficiencia energética en 1985. Después migré a Estados Unidos, tuve varios trabajos, pero el más importante en el laboratorio Lores de Berkeley, donde trabajé temas de eficiencia energética, principalmente en edificios, y luego trabajé hacia México en proyectos de normas. También estuve en una maestría de energía y recursos que me dio una visión más amplia del mundo. Y pues regresando a México, estuve en el posgrado de ingeniería de la UNAM, y por ahí se apareció una oferta para incorporarme al equipo de la CONAE en 1995. Y pues desde entonces me he dedicado al tema en 2 ocasiones como director general de la organización y en un tramo en medio como 10 años como consultor. Entonces ahorita el proyecto para mí se llama CONUE, con todo su espectro de actividades. Obviamente hay una parte relacionada a la iluminación y a las ciudades, sobre el cual platicaremos, pero en general pues sí hay un compromiso de trabajar en la normalización y trabajar en el Proyecto Nacional para la Eficiencia Energética en el Alumbrado Público Municipal. Muchas gracias, Odón. Ese sí fue un reto porque resumir una trayectoria como la tuya en un par de minutos no es cosa fácil. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y ahora seguimos contigo, Rafa, por favor. Buenas tardes, soy Rafael Álvarez Muñoz. Soy ingeniero en instrumentación y control de procesos, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Mi trayectoria profesional ha sido al principio como diseñador de cables para Condumex, y después estuve en la parte de evaluaciones para componentes en el Centro de Tecnología de MAVE y sobre el mismo Centro de Tecnología en otras posiciones hasta llegar a ser gerente de un proyecto en la parte de calidad. Después estuve en Bombardier en la parte de proyectos, en la fabricación de piezas aeronáuticas en fibra de carbón. Y ahorita, hace 7 años casi, estoy en Construlita como gerente de investigación y desarrollo. Y bueno, esa es mi carrera prácticamente. Y el proyecto que tenemos en Construlita pues es del alumbrado público. Llevamos casi 8 años desarrollando producto de alumbrado público. Y de esos 8 años, pues ha sido la totalidad en LED. Y de empezar en ese entonces teníamos un luminario de 50 watts que pesaba alrededor de 6 kilos. Hoy podemos hacer ese mismo luminario con el doble de eficacia por poco menos de 2,5 kilos. Entonces, sí hemos tenido un avance constante en la parte de alumbrado público y hemos tenido esa vocación de estar buscando la actualización tecnológica de nuestros productos, no nada más en alumbrado público, sino en todo lo que se refiere a iluminación profesional. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias también por acompañarnos esta tarde. Quiero dar un pequeño contexto, ¿no? Porque cuando decidimos proponerles a ustedes esta charla, para nosotros era bien importante dejar claro que estamos buscando también inspiración, ¿no? De repente parece que la inspiración está en estos lugares que van más relacionados con el impacto visual, con el diseño de interiores, con aspectos que nadie duda que hay inspiración, pero nosotros creemos que podemos encontrar una fuente de inspiración en el alumbrado público, en la forma en la que se iluminan las ciudades y en esta importancia que tiene hacia la transición de las ciudades inteligentes, porque de repente tenemos la impresión de que el alumbrado público se queda arrinconado en estos aspectos o estos lugares comunes como son la eficiencia energética, que si bien es importante, existe este otro punto que es la seguridad o la percepción de la seguridad de las ciudades. Y no dudamos que estos factores sean relevantes, pero también creemos que hay otros lugares para inspirarnos y para entender la importancia que tiene el alumbrado público para la vida cotidiana y para la forma en la que se habitan las ciudades actualmente. Así que vamos a empezar con esta primera pregunta. Les pido a ambos que nos ayuden a contestarla. Comenzaremos con Odón. Odón, ¿cuál crees tú que es el reto más grande para la transición hacia las ciudades inteligentes en México? Bueno, yo no diría uno, yo diría 3. Obviamente está el reto tecnológico. Me gustó mucho lo que comentó ahorita Rafael de cómo le ha tocado pasar de una luminaria que pesa 6 kilos a una que pesa apenas 2 y con una eficacia mayor. O sea, ahí refleja un cambio tecnológico y es, digamos, el tener disponible esta tecnología que hoy en día no es nada más de la lámpara, es una tecnología asociada a la comunicación y la electrónica, la misma característica de los LEDs. Entonces hay un reto ahí. El otro reto es de gobernanza, o sea, voy al otro extremo, que es una cuestión de cómo las ciudades y las autoridades municipales hacen uso de esa tecnología para y toman las decisiones de su instalación, de su operación para el beneficio de la comunidad. Y el tercer reto es un reto de formación de personal. Y por formación de personal, no solamente en el diseño, yo creo que ahí hay suficiente capacidad, pero el problema está en que tengamos profesionales que sepan instalarlos y que sepan operar aprovechando estos sistemas. Entonces, para mí, tiene 3 caras ese reto. Lo cual lo vuelve un reto complejo porque quizá los profesionales proyectistas podrían intuir, ¿no?, esta relación entre estos 3 factores, pero algo que también nos importa es que si alguien que no es especialista en iluminación escucha esta charla, entienda que hay muchos otros factores que determinan los retos del alumbrado público y de las ciudades inteligentes. Rafa, para ti, ¿cuáles son este reto o estos retos que nos ayudarán a transicionar hacia las ciudades inteligentes en México? Yo traté de buscar el que pienso que es el más grande. Estoy sin duda de acuerdo con Odón, pero yo creo que lo que hace falta para tener nuestras ciudades inteligentes en México es parte de lo que dijo Odón y efectivamente él lo mencionó como gobernanza. Yo pensaría que es una plataforma en la cual
se establezcan las bases sobre las cuales se construya una capacidad tanto tecnológica como humana, como de recursos también, donde puedan converger ahora sí que toda la multifactoriedad que puede tener este asunto de las ciudades inteligentes, a partir de la cual se pueda construir y generar sinergias a lo largo de esa construcción para que pueda lograrse una situación un poco más pues rica, por decirlo de alguna forma. Y esto a nivel mundial más o menos está sucediendo. El Foro Económico Mundial tiene una asociación de G20 que está buscando exactamente generar esta plataforma, y en la Ciudad de México incluso forma parte de esa prueba piloto que se hizo de las políticas al respecto de las ciudades inteligentes. Si nosotros podemos pensar que en nuestro país estamos, vamos a decir, que tal vez vamos más atrás que otros países, yo creo que estamos exactamente en el mismo punto, porque en el mundo no existe, si bien habrá ciudades que tengan algo de automatización, no estoy seguro que pueda existir una ciudad del mundo que pueda decir que es una smart city. Al final habrá algunas secciones de algunas ciudades que así lo tengan, pero yo creo que es más bien el principal reto es ese, que se tenga una plataforma, y sobre todo para buscar hacer sinergias lejos de las diferentes industrias y lejos de los diferentes intereses que puedan llegar a converger en este gran tema que son las ciudades inteligentes. Creo que si existe un marco en el cual se pueda construir y con base en eso aprovechar los demás, creo que sería lo mejor que le pudiera pasar a nuestro país para poder llevar a esto de las ciudades inteligentes. Muy bien, Odón, ¿hay algo que quieras agregar sobre esto? Bueno, yo cuando me refiero a gobernanza, me refiero inclusive a una preocupación que he tenido que tiene que ver con el cambio tecnológico. Si ya hemos visto, y lo hemos visto dentro de la CONUE, cómo la introducción de tecnología, que ahora es relativamente simple comparada con los sistemas que ya hace una ciudad inteligente de las lámparas LED, y la introducción de equipos sin una regulación que asegure calidad y desempeño, y encontrarse que los alcaldes los compran sin preocuparse de eso y terminan endeudando a ayuntamientos que pues realmente no son ricos, realmente los ayuntamientos son pobres, y creando un problema a la gobernanza local. Mi preocupación, y lo he dicho abiertamente, es qué va a pasar cuando lo que se ofrezca inclusive no es visible. O sea, la inteligencia de los sistemas pues no la ve uno en la lámpara, quizá ahí se ve el chunche que va arriba y demás, sino que está detrás de eso hay un sistema tecnológico que evidentemente tiene los elementos, pero pues siempre hay la posibilidad de que no tengan las garantías para que funcionen bien. Entonces, la gobernanza tiene que asegurarse de que esos sistemas estén bien hechos, que tengan las garantías y que den el servicio que deben de dar. Además de que además se conecte a la ciudadanía, o sea, que un ciudadano que tenga un problema con una luminaria, pues de manera muy transparente lo puede reportar, y al día siguiente ya está arreglada, ¿no? Pero sí hay una preocupación, digamos, de cómo las organizaciones usuarias, como autoridad y como ciudadano, participan en esta toma de decisiones y se aseguran de que sea realmente lo que necesitan, y no pagar mucho dinero por algo que termina no sirviendo. Ese es, digamos, mi tema, mi preocupación alrededor de esto. Exacto. Rafa, ¿quieres agregar algo? Y yo creo que esa preocupación de Don la ha vivido tantas veces en su carrera, de cómo es que los municipios terminan escogiendo algo que pues, con el paso de los meses o tal vez de los años desaparece, y ya no existen responsables que puedan dar la cara al respecto de lo que se entregó. Entonces, y pues sin duda es un problema, porque esto de las ciudades inteligentes
Independientemente de que el título es muy romántico, y por romántico quiero decir que a todos nos ilusiona el que vivamos en una ciudad inteligente, yo creo que la parte dura es la infraestructura que es necesaria para esto, y ahí es donde pues los esfuerzos que se puedan hacer, si no están con esa gobernanza que dice Odón correcta y en ese marco adecuado, yo creo que va a ser fútil todo esfuerzo que se haga porque terminará siendo no útil. Y acá quiero retomar varias cosas que ambos nos han compartido, ¿no? O sea, primero hay que dar, ¿no?, por un hecho que las ciudades que tenemos hoy en día en el mundo no nacieron como ciudades inteligentes, son ciudades comunes y corrientes como todas, como las que habitamos por ahora, y eso implica que todas las ciudades tienen que transicionar, ¿no?, y tener diferentes procesos para convertirse en este ideal que llamamos en este momento ciudades inteligentes. Lo que sí hemos encontrado es que uno de los puntos o de los factores comunes es el papel del alumbrado público en esta transición, ¿no? Diferentes ciudades han mostrado que las decisiones sobre el alumbrado público y el reemplazo tecnológico resulta crucial para ralentizar o acelerar esta transición. La siguiente pregunta está relacionada con este tema, ¿no? ¿Cómo puede contribuir el alumbrado público en esta transición hacia las ciudades inteligentes? Bueno, yo lo pondría por dos vías. Una que tiene que ver con que está en todos lados. Entonces es una infraestructura que está ahí puesta porque ahí es donde debe iluminar. Entonces tenemos en nuestras ciudades miles de puntos de luz que van sobre, a lo cual se acumula el segundo punto que tiene que ver con el cambio tecnológico, que tiene que ver con las LEDs. Las LEDs son, a final de cuentas, dispositivos electrónicos que se acoplan muy bien a otros dispositivos electrónicos que nos permiten comunicarnos. Entonces, por ahí el alumbrado público se vuelve en el nodo principal para el funcionamiento, y desde ese punto se puede no solamente, y por esos medios, regular la luz en un lugar, buscar una eficiencia energética, darle mantenimiento, o sea, operar el sistema, asegurarse que esté funcionando bien, pero también se le pueden añadir otras cosas, la tecnología lo permite. Entonces un detector de niveles de contaminación, de ruido, de balazos, ver si hay un lugar de estacionamiento abajo, hay una aplicación que tiene que ver con contenedores de basura, pero también tiene una aplicación como un poste de transmisión de señales de comunicación. Entonces, inclusive le he oído por ahí a un colega que han de conocer, a Peter Peterson, decir que en el futuro los postes más bien a las ciudades les van a pagar, los ayuntamientos les van a pagar dinero para el uso de esa infraestructura para poder ofrecer una gran cantidad de servicios, entre otros, la iluminación nocturna. Así es. Rafa, ¿tú qué nos cuentas sobre este papel angular que tiene el alumbrado público en la transición a las ciudades inteligentes? Justo me gustaría hilar donde terminó Don al respecto de cómo se convierte el alumbrado público en ese. Pues de hecho, en Estados Unidos ya bueno, en inglés ya le dicen no es un poste, es un asset, es un bien que sirve pues para construir. Entonces, estos postes no es tanto el alumbrado público, pero yo encuentro, ya digo, lo mencionó Odón, pero me gustaría ser un poco más específico. No nada más los postes, sino los luminarios tienen una característica. Siempre están conectados a la energía y siempre están cerca de los humanos por encima de nuestra cabeza. Y esto tiene un montón de ventajas. Montón de ventajas por donde lo querramos ver, desde purificar el aire, dicho sea de paso, nuestro luminario que desarrollamos, y también el hecho de que puedan funcionar como antenas. Entonces, esta característica de que siempre estén energizados es buena, y justo como lo decía Don, el cambio tecnológico nos llevó de usar luminarios a lo mejor que consumían 90 o 70 watts, lo estamos llevando ahora a lo mejor hasta uno de 50, entonces estamos consumiendo una fracción de lo que consumía antes, y si a eso le sumamos el que tiene otros dispositivos que consumen una energía marginal, estamos consumiendo una cantidad de energía inferior a la que se consumía antes, pero ahora con otros valores agregados como pueden ser de la comunicación. Y yo creo que este va a ser, es como
el punto central de, ya me equivoqué, porque el punto central de la ciudad inteligente debe ser la persona, ¿no? Pero yo creo que el medio a través del cual se va a lograr una ciudad inteligente es la comunicación entre dispositivos, la comunicación entre sistemas, la comunicación entre personas. Ese es como lo que habilita este Smart City y sobre todo los datos, ¿no? La transmisión de datos que eventualmente termina en comunicación. Y los luminarios pueden cumplir con esa función de comunicación, además de que pueden ser, pues ahora sí que objeto de que se le agreguen accesorios, como ya decía Odón, para sensores de ruido que encuentran dónde puede haber disparos o dónde puede haber sismos o dónde puede haber un montón de calidad de aire, etcétera, que hoy ya existen y que pues pueden ser como esfuerzos aparte, pero no nada más eso, o sea, puede ser como un punto de convergencia para, no sé, los medidores eléctricos, los medidores de gas, los medidores ¿cómo se llama?, de agua que existen en las casas, pueden tener como un nodo estos luminarios y así poder tener pues ese punto de convergencia que va a ser pues el luminario y tiene esa característica de que está energizado y están muy próximos unos de otros. Y por ejemplo, para establecimiento de redes del tipo 5G, pues sabemos que el 5G tiene tan ancho, pues es tan grande el ancho de banda que necesita un montón de energía para poder existir. Y este montón de energía, pues también acorta el alcance que puedan tener las antenas. Entonces, se está pensando también en usar los luminarios, o sea, los luminarios como antenas de 5G para hacer un despliegue correcto de esta tecnología que va a ser completamente disruptiva a lo que conocemos en cuestiones de ancho de banda. Entonces, yo creo que la potencia del alumbrado público es muy evidente. Ya, como les digo, incluso se considera más un activo que pues simplemente un poste que puede estorbar el paso a un peatón, ¿no? Claro, claro. Odón, ¿hay algo que quieras agregar tú sobre esto? No, si tenía la idea se me fue, perdón. No Muy quiero... bien, no te preocupes. Voy a interrumpir rápidamente la conversación para recordarle a la gente que nos está viendo que esta conversación es en vivo porque nos gustaría que participen en ella y nos envíen sus comentarios y sus dudas para nuestros expertos. Para hacerlo, pueden utilizar la aplicación de Slido si la descargan en su teléfono o escanear el código QR que aparece en este momento en su pantalla. También pueden entrar directamente a slido.com, ¿no?, y utilizar el hashtag LeadFest21. Y con eso nos dejarán las preguntas para nuestros expertos. Odón, regresamos contigo. Ya me acordé. Digo, es un concepto muy general, pero que tiene que ver con la transición tecnológica, que es el matrimonio entre la electricidad y los sistemas, la tecnología de la información y las comunicaciones. Digo, hasta hace poco, digamos, todo está, por ejemplo, la luz que tengo aquí puesta, el alambre tiene continuidad quizás hasta Alaska, ¿no? Y hacia el sur hasta Colombia, pero el hecho es que todo estaba conectado principalmente a través de los alambres. Hoy día, con el desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones, pues podemos estar conectados, no necesariamente, ya está todo conectado, pero a través del sistema de comunicaciones. Entonces, el caso de las ciudades inteligentes, el caso de lo que decía Rafael ahorita del hecho que está conectado todo el tiempo, pues sí, ahora va a estar conectado todo el tiempo a la electricidad, pero también al mundo del Internet de las cosas, digamos. Esa era una reflexión muy general. Muchas gracias, Odón. Y para continuar con nuestra siguiente pregunta, quisiera contarles que para preparar esta mesa, seguimos muy de cerca varias conversaciones, ¿no? Y conversaciones que intentaban reflexionar sobre el alumbrado público de muchas maneras, ¿no? Desde cuestionamientos sobre la calidad de luz hasta preguntas muy específicas como, por ejemplo, ¿por qué hay tantas restricciones en cuanto a la temperatura de color, ¿no? ¿Cuál es la temperatura de color o por qué las marcas desarrollan ciertas temperaturas? Y al final
estas preocupaciones van en función de la calidad de la luz, ¿no? Y es innegable que en este momento hablar de la calidad de la luz implica hablar del desarrollo de producto. Y es por eso que nuestra tercera y última pregunta está enfocada en eso, ¿no? Y en términos de innovación y desarrollo de producto, nos gustaría preguntarles qué pueden hacer los fabricantes locales para responder a las necesidades de las ciudades que iluminan. Si te parece, empezamos contigo primero, Rafa. Eso. Ay, Dios. Sí, sí. Esa yo ya me estaba esperando que empezara Don para empezar a tomar nota. No. Pero bueno, yo creo que tenemos un montón de cosas que hacer. Finalmente, los responsables de generar producto, que somos nosotros los fabricantes, pues es mucha, porque tenemos que estar ahora sí que constantemente buscando la actualización tecnológica de nuestros productos, que afortunadamente ya la carrera de LED no es como era hace unos 4 años, donde había LED nuevos cada ratito. Afortunadamente ya esa carrera se ralentizó, porque ya llegamos a un nivel de eficacia en los LEDs bastante alto. Pero yo creo que el compromiso o los compromisos y las responsabilidades que tenemos es que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las necesidades que va a tener las ciudades inteligentes en un futuro, para que habilitemos a nuestros productos para que efectivamente estos sean los habilitadores a su vez de las ciudades inteligentes. Porque si nosotros desarrollamos producto pensando en que nada más va a dar luz, creo que nos estamos quedando muy cortos en la visión que tengamos hacia adelante. Y al menos eso es algo que tenemos bien claro nosotros. Incluso teníamos un roadmap para ciudades inteligentes, el cual pues lo hemos cumplido en alguna forma. Y este roadmap existe desde el 2016 más o menos. Pues ya tenemos casi 5 años con este roadmap y justo es eso, que tengamos nosotros la claridad de cómo es que nuestros productos pueden ayudar y sobre todo qué ventajas pueden tener nuestros productos al estar ahora sí que en este punto tan relevante en la parte de las ciudades inteligentes. Odón, te vi a sentir con la cabeza un par de veces, entonces seguro tienes algo que contarnos. Bueno, digamos, yo no soy especialista en temas de iluminación de la manera que puedo hablar con soltura de los conceptos alrededor de esto, pero sí puedo pensar algo que estaba pensando, es que el cambio tecnológico va mucho más rápido de que lo que pueda absorberlo la realidad, y más en un país que tiene un desarrollo tecnológico no tan adelantado. Aunque tenemos toda la tecnología disponible, si algo que tenemos en México es que podemos hacernos de cualquier tecnología del mundo, y más esta que es de uso común. O sea, en nuestro país no hay problema, digamos, de la calidad de las lámparas, de los elementos, además de que anoto también que una de las características de las LED, a diferencia, digamos, de la tecnología de lámparas compactas fluorescentes, es que lo podemos fabricar aquí. Quizá dependamos de integrar, de traernos los LEDs individuales, pero aquí hay el trabajo de la integración de esos en una luminaria, pero además, como decía Rafael, está la integración de esto a los sistemas de los TICs, de las telecomunicaciones y la información. Entonces, el reto ahí tiene más que ver de cómo poder ir integrando estos sistemas que ya existen, fabricarlos de acuerdo a las necesidades. El hecho de que se puedan fabricar y desarrollar en México es muy bueno, porque estará, digamos, más adecuado a la realidad, que en el caso de México no es una realidad que veamos de distinto color los mexicanos o los que vivamos acá, sino más bien tiene que ver con la realidad económica de los propios ayuntamientos, de los recursos con los que cuentan y la posibilidad de integrar esta tecnología, porque algo que hemos estimado en la CONU es que el alumbrado es una necesidad insatisfecha. Y más, como decías, Adrián, el asunto de la seguridad pesa mucho en la percepción de la gente, y hay una necesidad insatisfecha de mejorar los sistemas de alumbrado público. Y yo creo que
la preocupación mayor no es tanto si la luz es del color adecuado, sino más bien si hay o no, donde yo circulo del autobús a la casa, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el reto para fabricantes, distribuidores, instaladores es trabajar en la realidad actual e ir integrando, sí, estos componentes que también ya están en el mercado, que se pueden desarrollar, que hay quien lo haga en México, de integrarlo a sistemas de telegestión o de ciudad inteligentes. Entonces, yo creo que es digamos, la problemática, pensaría yo, más que las características de la calidad de la luz, que se importan también a esto. Y anotaría algo también. Me invitó a este evento Ana María Cheto, con quien he estado platicando sobre la contaminación lumínica, que es un tema que ya está en la ley, y esto lleva un reto a los diseñadores de los sistemas, más allá, digamos, de la calidad de la luz, sino hacia dónde se distribuye la luz. Y además el desarrollo, por otro lado, del uso de la luz para hacer más atractivas las ciudades. Pero me quedaré ahí en el comentario por el momento. Gracias. Muchas gracias, Odón. Rafa, ¿hay algo que nos quieras contar en esta última pregunta? Sí, justo al respecto de lo que hablaba Odón y que decías tú también de la calidad de luz y cómo es que podemos nosotros los fabricantes hacer diferencias. Yo creo que algo que sí hemos logrado en Construit es entender la realidad de nuestro país, y de las cosas que hemos hecho es que pues observamos que las distancias interpostales no son de 35 metros como pueden ser en otros lugares del mundo, y esas distancias interpostales pueden ser a lo mejor hasta 60 metros, ¿no? Que si lo hiciéramos para que nuestras ópticas dieran hasta 60 metros, a lo mejor incumplimos con alguna normativa al respecto de justo la contaminación lumínica, porque estaríamos levantando mucho la luz. Y es por eso que nosotros desarrollamos esta óptica que usamos en nuestro producto de alumbrado público, que se ajusta a las calles mexicanas que tienen esa irregularidad, que si bien nosotros podemos tener una distancia interpostal un 30% más larga que lo que normalmente se tiene en las ópticas diseñadas en el extranjero, que son las que se usan normalmente en el mercado mexicano, nosotros diseñamos esta óptica que tiene esa capacidad pues de esta mayor amplitud, aún cumpliendo con la 031, que es la que nos manda cuánto es la luz que tenemos que ir mandando a los diferentes ángulos que existen en el espectro que se emite de la lámpara, o del luminario, perdón. Y yo creo que es el cachar este tipo de detalles que existen en nuestro país y buscar resolver cada una de estas peculiaridades que puede tener nuestro mercado y nuestro alumbrado público es justo una aportación que podemos hacer los fabricantes de luminarios y de sistemas de alumbrado público, pues para no nada más dar luz, sino que se mejore esa percepción, que por ejemplo tengamos un menor efecto cebra, o que no contaminemos con el cielo nocturno con la luz de nuestros luminarios, etcétera. Entonces, creo que ir buscando esos pequeños cambios que podamos ir haciendo en nuestros productos para ajustarlos a la realidad de nuestro país es una responsabilidad que debemos de tener los fabricantes de sistemas de alumbrado público. Muy bien. Pues ya llegamos a este punto de la charla en la que a mí se me acabaron las preguntas, ¿no? Ya no tenemos ninguna pregunta preparada, pero afortunadamente tenemos todavía un montón de preguntas que la gente nos ha hecho llegar, ¿no? Las personas que nos están viendo ya nos dejaron varias preguntas que voy a compartir ahora con ustedes, no sin antes recordarles que si todavía tienen alguna pregunta que quieran compartirnos, pueden utilizar el código QR que aparece acá abajo de su pantalla, o pueden ingresar directamente a slido.com y poner el hashtag LeadFest21 para compartir algún comentario o alguna pregunta con Odón de Buen y Rafael Álvarez. Listo, pues estas preguntas ya no las preparamos, no vienen ustedes anticipados a ellas porque son preguntas que han surgido a lo largo de su conversación. Yo las lanzaré y pueden contestarlas los dos, puede decirme alguno si prefiere comenzar. Empezamos con esta primera pregunta. Dice, ¿la normatividad en México considera implementar tecnologías de atenuación en el alumbrado público si no hay circulación de autos o peatones? No, que yo sepa, bueno, la que le toca a la CONUE no entra a ese tema. Nosotros toca el tema de la
eficacia. Es posible que haya otras regulaciones, quizá no obligatorias, que tengan que ver con eso, pero quizá Rafael me pueda corregir, que conoce más a detalle de estos temas. Muchas gracias, pero yo conozco que existe la NOM 013, que es la que determina cómo tiene que ser el alumbrado público en las ciudades. Y en la NOM 013 dicta cuáles son los niveles mínimos de iluminación necesarios para las diferentes vías que hay. Sí. Y normalmente se busca resolver los proyectos para cumplir con esta normativa. Entonces, si pusiéramos algún tipo de sistema de atenuación, dependiendo del aforo que tengan las vías, pues estaríamos incumpliendo en la 013 y por eso sería un incumplimiento a lo que es el sistema. Entonces tendría que buscarse pues un marco en el cual se permitiera hacer esto, porque hoy en día en nuestro país esto no es posible. Y personalmente creo que si pudiéramos nosotros, si existiera este marco, el ahorro energético que se pudiera lograr es bastante más, pues mucho mayor que si solo hacemos el cambio tecnológico a LEDs. Que ahí es importante reconocer cuando la normatividad también es susceptible de actualizarse y de responder a estas posibilidades, ¿no? Odon, ¿nos quieres contar algo? No, yo agradezco la respuesta de Rafael, fue muy clara, refleja un conocimiento más a detalle de la NOM 013, pero sí referiría al gran reto que representa este cambio tecnológico para la regulación, o sea, de pasar de algo que de alguna manera es estático a algo que sea más bien dinámico. Y la regulación, en términos de cómo se evalúa y cómo se califica y cómo se asegura de su cumplimiento, o sea, no es una cuestión tan simple, y más ahora con ciudades inteligentes, o sea, si además le añades las otras funciones que ya son más de toma de decisiones, pues se complica. Además, en el caso de nosotros en CONUE, nos rebasa en términos de cuál es nuestra función en términos de la regulación. Pero sí, es un reto mayor, ¿eh? No es cosa fácil. Pues bueno, muchas gracias a ambos. Pasaremos con nuestra siguiente pregunta, que dice, para hacer realidad en México la ciudad inteligente, ¿es necesario trabajar en conjunto gobiernos, fábricas y educación? ¿Qué opinan ustedes? No, sí hay que hacer un trabajo en conjunto. Otra vez, y sobre lo que acabo de decir, ¿no? Esta preocupación de cómo aseguramos calidad sobre estos sistemas de alumbrado inteligentes. Mi temor es, ya lo dije hace un rato, no lo puse de esta manera, de la venta de espejitos. O sea, yo me puedo imaginar, o ni siquiera, creo que ya lo he escuchado, de alcaldes que llegan a ofrecerles las grandes maravillas de esta tecnología muy sofisticada que hace que su ciudad pueda ser calificada de inteligente. Ellos no saben exactamente qué están comprando, no hay regulación ni normas que aseguren su calidad. Muchas veces va sobre el nombre del fabricante, que va con su prestigio y lo cuida, pero el riesgo de que pues, se gaste mucho dinero sin tener una garantía de calidad y desempeño. Es un reto mayor. Rafael. Pues bueno, yo creo que, pues sí, finalmente, como lo decía, lo que se tiene que buscar es un reto tan grande, esta transformación que se tiene que llegar para esta transformación hacia la ciudad inteligente. Lo decía Adrián hace un momento, es necesario, las ciudades no nacieron con esta característica, entonces la transformación va a ser muy grande porque la inercia que tienen las ciudades es en otro sentido. Entonces, el esfuerzo necesario para llevar a cabo esta transformación es tan grande que la única o la forma más rápida de hacerlo es sin duda lograr esa conjunción de las diferentes participantes, que ya son los tres que mencionaron aquí, son solo tres, pero es necesario que así suceda, y sobre todo la educación, que buena falta nos hace. Bueno, perdón, lo retomo otra vez porque sí era el tema de la gobernanza en términos de la participación de muchos actores, y en el caso de la educación estamos hablando de los técnicos que sepan diseñar, instalar y operar estos sistemas, que son más complejos de lo que tenemos hoy en día. Entonces sí hay un reto, no tanto de educación a la población para saber que es un sistema inteligente, no,
de las personas que van a ir a poner los sistemas y operarlos. Exacto. Sí, señor. Muy bien. Y acá tengo dos preguntas que voy a juntar porque están medianamente relacionadas. La primera pregunta dice, ¿qué opinión tienen de las luminarias fotovoltaicas para alumbrado público? Y una segunda pregunta que dice, ¿qué hay de la integración de la energía solar a las luminarias para generar lo que ellas consumen? A ver, quizá mi compañero aquí primero. Bueno, al respecto de estos sistemas integrados donde ya existe el luminario con el panel y su batería, que funcionan, ahora sí, autónomos, por decirlo de alguna forma, si están dentro de un espacio en el país donde se tenga acceso a la red eléctrica, me parece que es caro y contaminante. Porque no hace falta que existan pues ¿cómo se llama? La necesidad de usar baterías cuando en realidad tienes acceso a la red eléctrica. Lo que creo que sí es valioso es que se pueda usar el luminario como un soporte para un panel, que este panel integre energía en el sistema eléctrico. Para eso se necesita el inversor y otro tipo de cuestiones, y con esto a lo mejor el luminario va a generar tanta o más energía como la que pueda consumir de noche. Pero personalmente creo que el uso de estos luminarios integrales en espacios donde exista acceso a la red eléctrica son caros y contaminantes por el uso de las baterías, porque finalmente las baterías las van a tener que cambiar en algún momento. Si bien hay baterías que pueden tener, no sé, 2000 ciclos de activación o más, o de carga y descarga, perdón, o más, creo que no es necesario. Es mi personal punto de vista. Bueno, yo creo que en el tema de uso de fotovoltaicos en luminarias individuales, pues es técnicamente posible, pero lo que me ha tocado presenciar, ver en la Ciudad de México, pues me ha decepcionado en el sentido de que son sistemas que fallan muy rápido. Y seguramente no es porque la fotocelda no sea buena, la lámpara no sea buena, la batería no sea buena, sino que el sistema como está hecho está mal hecho y está mal instalado. Hay un caso sobre Río Churubusco rumbo al aeropuerto, en unos puentes que pusieron los sistemas y a los 2 meses tuvieron que conectarlos a la red. ¿Ya? Y creo que ahí siguen los sistemas fotovoltaicos, pero no funcionan igual en el segundo piso de la Ciudad de México. Yo no circulo mucho por ahí, y menos ahora en la pandemia, pero sí me temo que ahí necesitamos regulación, sí necesitamos tener, aunque sea, no sea obligatoria, pero sí alguna regulación para dar certidumbre sobre estos sistemas. Entonces, ya hay que hacer el cálculo. Si estoy en un lugar donde está la red, pues quizá me convenga no tenerlos. Sí son muy atractivos y reflejan modernidad, pero no, hay que aprovecharlos, pero quizá para circunstancias donde sí se requiera. Muy bien, muchas gracias a ambos. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Esta pregunta es, ¿cómo podemos evitar la contaminación lumínica en la Ciudad de México? Yo les pediría acá enfocarlo un poquito al tema de alumbrado público. ¿Por dónde nos vamos, Rafael? Adelante, Don. A ver, voy. Bueno, la verdad, vivir en la Ciudad de México es no tener la posibilidad de ver las estrellas y ver el cielo. Irse un poco lejos para poderse dar cuenta de que arriba de nosotros hay un universo muy claro de lo que he escuchado los especialistas. Además, hay un efecto en la biología de los animales y también de las personas. También he visto luminarias que están, estas luminarias que son postes de luz que pues más bien reparten luz sin realmente iluminar de la manera en la que se necesita. Entonces, sí creo que hay una necesidad de disminuir esa contaminación lumínica. De repente veo casas que tienen el poste enfrente y no está la recámara. Yo me pregunto cómo le harán para dormir, de tener que evitar esta energía luminosa que consume electricidad y que molesta. Entonces, yo creo que sí tiene que haber, irse integrando regulación
a sobrecontaminación lumínica por los múltiples beneficios que puede tener. Es un trabajo que en este momento está en manos de Semarnat, del sector ambiental, porque está metido en la ley relacionada a sus funciones, pero sí es algo que a nosotros en la CONUE, por tener regulaciones de los luminarios, pues lo debemos tener presente e inclusive cooperar. Y como refería hace rato, traer a la industria para estar hablando de este fenómeno, y la industria no solo de los que fabrican, también los que diseñan, para que estas prácticas se vayan modificando y se vayan integrando. Y la Ciudad de México es un lugar excelente para poder hacerlo. Los ciclos de vida de las luminarias son que 5 o 6 años, pues hay que estar esperando que haya un recambio hacia adelante que cada vez más vaya disminuyendo la contaminación lumínica que hoy día existe. Y reduciendo estos estragos de la cronodisrupción. Rafa, ¿algo que nos quieras contar de las maneras de evitar la contaminación lumínica? No conocí el término de cronodisrupción, pero supongo que tiene que ver con el ciclo circadiano de los animales y esto que le afecta a la luz. Bueno, sin duda a mí me trae recuerdos el ir acercándome a Querétaro cuando era niño y veía el globote de luz naranja que estaba, así que eso tiene un poco a lo mejor el lado romántico de la contaminación lumínica, que ya iba llegando yo a Querétaro cuando era niño, pero ese lado romántico de la contaminación lumínica, pues es a lo mejor nada más mío porque hace más daño de que ese romance que pueda yo tener con esa memoria. Y la forma en cómo podemos evitarlo, pues es evidentemente cuidar los ángulos de distribución de la luz y que tengamos nosotros bien claro cuáles son las temperaturas de color que pueden afectar a los diferentes organismos y animales que vivan en los medios. Entiendo que, por ejemplo, cuando se tienen luminarios cerca de las playas, si se tienen colores que tiendan hacia lo frío, puedan afectar la ubicación de las tortugas y ya no puedan ir a desovar. Y entonces tendremos que tener productos que cuiden exactamente eso, que estén más bien en el rango de los blancos muy cálidos o tal vez ámbar, para evitar esa parte. Y como también pues dirigimos más que otra cosa la luz. Yo creo que la clave de esto está en tener un control óptico adecuado para el cuidado de dónde se dirige la luz, para evitar que lo echemos hacia el cielo y que tengamos esta confusión en los organismos y que nos quitemos las estrellas que pues hace muchos años yo no veo, por lo menos, aún viviendo en Querétaro. Y aunque la semana pasada fui a un lugar en medio de la nada, pues estaba nublado y no había estrellas. Entonces, sí, es otra cosa ver la cantidad de estrellas que existen y que se pueden ver desde la Tierra. Digo, no hay nada más maravilloso que ver un cometa. Es decir, me ha tocado estar en un cielo abierto y ver pasar un cometa. Y que uno no vea eso en la vida porque vive en la ciudad. Digo, obviamente no se va a resolver de inmediato, y se puede ver en otro lado. Pero más que esa cuestión romántica, está la cuestión física del daño que le hace a las personas y a la vida natural. Sí, y en eso concuerdo. Y bueno, hay países que ya tienen normativas muy cerradas, desde mi punto de vista, al respecto de no dirigir luminarios hacia arriba y que no pueda haber nunca un luminario así. Yo creo que se puede encontrar un justo medio en el cual se pueda tener pues la belleza que puede producir la luz en los diferentes monumentos, aunque sea desde abajo, pero cuidando los niveles a las diferentes alturas para evitar tener esta contaminación. Entonces yo creo que es básicamente el cuidar hacia dónde se dirige la luz y qué tanta luz se dirige hacia el cielo para evitar esa contaminación, además de las temperaturas de color adecuadas para los diferentes ecosistemas donde puedan estar conviviendo las especies con nosotros. Muy bien. Y acá nos dejaron esta pregunta que te va a regresar a tu Querétaro de la infancia, Rafa. Para ambos, ¿por qué hay países en donde sigue sirviendo la temperatura de color tan cálida, casi naranja, y aquí, aún en tecnologías anteriores a los LED, la desechamos por completo? ¿Creen que regresarán esos luminarios? Pues yo no voy a hablar de tanta infancia, sino voy a hablar de hace unos años. Hace unos años se hizo el cambio de luminarios en el centro histórico de Querétaro
y se pusieron LEDs como de 4000 Kelvin y a la cuestión de las semanas los regresaron otra vez a aditivos metálicos de vapor de sodio, porque yo creo que a la gente no le gustó cómo se veía el centro con los aditivos, digo, con la luz fría o la luz neutra de los luminarios a 4000 Kelvin. Y pues, yo creo que es cuestión de imagen pública o de imagen urbana que se definan estos espacios. En el centro de la ciudad, de aquí en Querétaro, se quedaron los... No ubico ahorita bien la temperatura de color que tienen los luminarios en el centro, pero sin duda es una temperatura de color distinta al resto de la ciudad. En la ciudad me parece que está alrededor de los 6000 o 5000 y en el centro es distinta. Entonces, yo creo que más bien es una cuestión de una planeación urbana que dicte cuál debe ser la temperatura de color en los diferentes espacios. Muy bien. Don, ¿algo que quieras comentarnos sobre? No, con toda la autoridad, Rafael respondió la pregunta. Gracias, Rafael. Muy bien, porque dejaré esta que voy a proponerte primero a ti, Don. Dice, ¿qué sugerirían a las autoridades para dejar la base como infraestructura como una norma referencial para que la iluminación sea integral para una ciudad inteligente? Bueno, nosotros ahorita estamos haciendo un experimento, no es un experimento, un proyecto piloto con la industria, con Caname, quien tiene la oferta de sistemas de telegestión y estamos probando en algunas ciudades en instalarlo y viendo qué problemática hay para su instalación y su operación y ver la aceptación de las autoridades locales. Entonces, insistiría en este concepto, y si no lo dije, lo digo de esta manera. La tecnología está llegando y nos va a empujar a usarla. Entonces, más nos vale saberla usar bien y estructurar las cosas para que esto ocurra. Entonces, esa sería mi respuesta. No sé si sea adecuada. Esperemos que sí. Rafa, ¿algo que quieras agregar? Sí, yo creo que algunas ciudades ya lo están viendo, porque al menos nosotros ya vendemos algunos luminarios que tienen la característica de tener la base para fotocelda en tipo NEMA con 7 pines. Y esta base para fotocelda con NEMA de 7 pines es como el habilitador, desde mi punto de vista, de incorporar otro tipo de tecnologías a los luminarios. Y hay un montón de proyectos en distintas ciudades de México que nos han comprado y pedido luminarios con esta característica. Yo creo que es una cuestión de inicio muy sana, porque están exactamente previendo que el cambio tecnológico va a suceder y no van a tener que hacer el cambio de luminario, sino simplemente se van a montar sobre este puerto que ya existe y que es un puerto no nada más de energización, sino también es un puerto pues de comunicaciones y de señales también hacia el luminario y hacia afuera, que tiene esa potencia, y me parece que es un buen punto en el cual podemos así como conjugar y esto, y no nada más hacia nosotros, sino porque los fabricantes de este tipo de tecnologías de automatización, tanto de luminarios como de inclusión de antenas y otro tipo de cuestiones, se basan en este socket NEMA 7, al menos de este lado del mundo, ¿no? A lo mejor en Europa se usa el Saga o algún otro estándar, pero al menos en América es el NEMA 7 el que está llevándose prácticamente esa comunicación entre el luminario y los dispositivos que se puedan agregar a este. Muy bien. Pues estamos llegando al final de la charla. Lamento que dejaremos algunas preguntas sin responder porque ya no tenemos más tiempo para hacerlo y no quisiera quitarnos este tiempo para darnos la oportunidad de tener un último comentario de cierre sobre este conversatorio. Me gustaría, Odón, si tienes algo que compartirnos a manera de comentario final. Pues vivimos tiempos de cambio tecnológico acelerado. Hoy en día la iluminación ya viene integrado la iluminación con la tecnología de la información y las comunicaciones. Es la base de las ciudades inteligentes. Esto ya existe y tenemos que ver como sociedad cómo lo aprovechamos, y requerimos tener el conocimiento tecnológico y los técnicos que lo sepan aprovechar y diseñar para que esto
nos sirva a nuestras necesidades en México. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Odón. Rafa, a manera de comentario final para cerrar esta sesión, ¿algo que quieras agregar? Pues bueno, yo agradecer antes que otra cosa a los organizadores del evento y a Odón de estar, como lo dije al principio, es un honor estar con Odón en este tipo de foros. Y creo que estoy de acuerdo con Odón, tenemos que sentar las bases de cómo es que queremos que nuestro país se integre en este tipo de tecnologías que evidentemente van a llegar a México, pero pueden llegar como espejitos, como lo mencionó Adán hace un momento, o si de verdad vamos a ocuparnos en que pongamos un cómo para que podamos tener como sociedad un mejor aprovechamiento de este tipo de tecnologías. Entonces creo que es momento de ocuparnos en este tipo de discusiones en nuestro país para que podamos tener lo mejor de esto. Muchísimas gracias a ambos. Odón, cuéntanos. No, pues gracias por la oportunidad y además de escuchar a Rafael y platicar contigo, Adrián. Gracias. Muchas gracias a ambos. Creo que logramos este objetivo de encontrar inspiración y observar nuevas aristas y ángulos para observar el tema de alumbrado público y esta transición de las ciudades mexicanas hacia el modelo de ciudades inteligentes. Gracias por acompañarnos, Odón, y gracias por acompañarnos, Rafa. Antes de irnos, hemos dejado una encuesta en Slido para conocer su opinión sobre esta sesión y el contenido que hemos preparado para ustedes. Quédense en LeadFest y acompáñenos en el Cineplex que está por comenzar. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias, que tengan buena tarde. Bye. Hasta luego.